Muy buenas, bienvenidos a esta charla sobre blockchain gaming, en el cual hablaremos de la tecnología blockchain aplicada en los videojuegos. Es una charla muy introductoria, vamos a conocer los conceptos básicos, no vamos a entrar en temas muy técnicos y la idea es que sea una charla para todos los públicos. Y bueno, aquí la idea es conocer un poco cómo funciona el blockchain dentro de los videojuegos y también los principales retos, ¿no?, que me estoy encontrando a la hora de desarrollar y diseñar un videojuego. Bueno, antes de la charla me gustaría un poco presentarme. Me llamo Ale Risco, soy diseñador de videojuegos y cofundador de Bill Zeppelin, que es un estudio de videojuegos ubicado en Vitoria y que se dedica al desarrollo de videojuegos como modelo de negocio free to play y ahora pues con una capa también blockchain. Además, soy creador de contenido en Mobile Paladins, donde hablamos y divulgamos, ¿no?, sobre los nuevos juegos para dispositivos móviles, ¿no?, mobile y tablet. Bien, vamos a empezar y vamos a decir que todo está por hacer. Sí que es cierto que el blockchain lleva ya unos 10 años más o menos. Los proyectos que utilizan blockchain en cuanto a videojuegos pues llevan desde 2017, 2018 más o menos, pero estamos en una fase muy inicial, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, aún estamos buscando cuál es el sitio o cuál es el modelo correcto o el que puede funcionar, ¿no?, con la tecnología blockchain, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, aún no sabemos muy bien, se está experimentando, estamos en una fase donde van a haber muchos proyectos que van a fracasar, se van a lanzar muchos proyectos, no todos van a funcionar y estamos un poco mirando a ver cómo podemos adaptar. Además, actualmente la blockchain pues tiene sus problemas, sus inconvenientes, sobre todo en cuanto es el gasto energético que supone, ¿no?, operar en la blockchain, y eso hace que también pues los costes, ¿no?, de poder mantener la blockchain y de cada operación pues son altos, ¿no? Por lo tanto, estamos en un momento muy inicial que tiene pues sus problemas, pero evidentemente se está intentando resolver, ¿no? Esto hace pues que evidentemente se genere una opinión muy polarizada, ¿no? Ha pasado siempre en los videojuegos, en cualquier cosa nueva, ¿no? Cuando salieron las videoconsolas, cuando salió las descargas digitales o incluso con los juegos para móviles, ¿no?, o los juegos que incorporaban monetización tipo publicidad o micropagos, pues siempre ha habido una opinión muy polarizada, ¿no? Desde personas que dicen que es una revolución, que es el futuro de los videojuegos, a personas que dicen que no, que es todo lo contrario, que esto va a destruir los videojuegos y que no lo quieren, ¿no?, dentro del sector, ¿no? Bueno, ni una cosa ni la otra. Yo creo que la blockchain va a aportar cosas nuevas, experiencias nuevas. Habrá que ver, ¿no?, al final qué trozo del pastel se va a quedar la blockchain, ¿no? Es decir, va a ser pequeño, va a ser grande. Tenemos precedentes como la realidad virtual, ¿no?, que parecía que iba a ser la gran revolución. Sí que es cierto que en los últimos años ha crecido, pero realmente no tiene una cuota de mercado muy alta, muy elevada, ¿no?, respecto a lo que se creía, ¿no? Pues aquí pasa un poco lo mismo. Tendremos que ver lo que sucede. Lo que está claro es que como todo nuevo, ¿no?, que sucede en el sector, va a hacer el mercado un poco más grande y habrá que ver, ¿no?, qué parte del pastel se van a quedar los videojuegos con tecnología blockchain. Bien, vamos a hablar un poco, ¿no?, de cómo se aplica la tecnología blockchain dentro de los videojuegos con un ejemplo, ¿no?, que es el ejemplo del Magic. El Magic son unas cartas físicas. Yo puedo ir al kiosco y comprarme un sobre. Ese sobre suele ser de una edición, ¿no?, del juego, ¿no? Suelen sacar varias ediciones y esa edición pues tiene una colección, ¿no? Y yo abriendo ese sobre, pues obtengo una cantidad de cartas determinadas, ¿no?, de esa colección, ¿no? ¿Qué puedo hacer con ellas? Pues bueno, lo primero son mis cartas y por lo tanto pues, le puedo dar un uso a esas cartas. Las podría simplemente coleccionar porque me gustan ¿no?, o sea, las ilustraciones, pero evidentemente puedo hacer muchas más cosas con ellas. Lo fundamental y lo básico y por el por qué, ¿no?, han sido creadas es para jugar, ¿no? Esas cartas pertenecen a un juego, ese juego tiene unas normas, tiene unas reglas y dice cómo funcionan esas cartas. Esas cartas tienen sus propiedades y con esas pues podemos jugar, ¿no? Es interesante porque yo podría crear nuevas reglas, es decir, esas cartas tienen unas propiedades, evidentemente esas propiedades pues se utilizan en unas reglas oficiales del juego, pero yo podría inventar juegos nuevos, ¿no?, o mecánicas nuevas o reglas nuevas con la carta, ¿no? Pero lo que haría es esto, jugar, ¿no?, con esa carta. También la podría regalar. Tengo un amigo que se quiere introducir en este juego, en las Magic, y yo, pues bueno, antes de que él compre, pues le podría regalar cartas para que empezara a jugar. Incluso las podría intercambiar, porque bueno, al final pues es un juego de cartas, existe un componente de coleccionismo, yo quiero tener toda la colección de las cartas y bueno, puedo tener alguna carta repetida, otro amigo puede tener otra carta repetida que yo no tengo y él necesitar la que yo tengo repetida, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que veríamos es que podríamos intercambiar cartas, ¿no?, entre jugadores.
también la podría vender. Es decir, tengo una carta que tiene un valor muy alto y bueno, pues en ese momento, pues bueno, a lo mejor la tengo duplicada o simplemente la quiero vender, la podría vender a alguien que la quisiera. O incluso, si tengo una carta pues con un valor que no sé muy bien cuál es el valor, la podría subastar, ¿no? Y sería la propia demanda oferta de esa carta donde la que determinaría, ¿no?, el precio que me pagarían por esa carta. Por lo tanto, puedo hacer muchas acciones. ¿Y por qué las puedo hacer? Porque son de mi propiedad, ¿vale? Yo he comprado esas cartas y esas cartas son mías. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer con ellas sería pues todas esas acciones, incluso la podría destruir, ¿no? Al final son de mi propiedad. Pues esto es lo que aplica, ¿no?, la blockchain, ¿no? Y eso es por qué se usa la blockchain dentro de los videojuegos. A día de hoy, pues bueno, sin la blockchain es muy difícil, ¿no?, demostrar la propiedad de un activo digital, ¿no? ¿Quién es el propietario de esta imagen? ¿Quién es el propietario de esta canción? ¿No? Pues es muy difícil y es muy fácilmente hackeable. Es decir, el nivel de seguridad no es suficientemente alto como para poder decir que esta persona es propiedad, ¿no?, de ese activo digital. Pues bueno, con la blockchain, no vamos a entrar en temas técnicos, podemos acreditar, ¿no?, que nosotros somos propietarios de un activo digital, ¿no? Y ese activo digital también tiene firmado, ¿no?, quién es el propietario de dicho activo digital. Por lo tanto, lo que podemos añadir dentro de la blockchain y usándola en los videojuegos es la propiedad de los activos digitales. Y hay otro tema muy importante y es la descentralización. Es decir, todas esas acciones que yo decía que podía hacer, ¿no?, que podía jugar el juego, podía vender la carta, la podría destruir, la podía intercambiar, todas esas acciones las hago yo sin la necesidad ni el consentimiento de la empresa que ha creado esas cartas. Es decir, esas cartas se han liberado, yo las he comprado y la empresa que ha impreso esas cartas y ha vendido esas cartas entiende que yo como propietario puedo hacer lo que quiera con ellas. Por lo tanto, yo esas acciones las puedo hacer sin necesidad ni la aprobación, ¿no?, de las cartas, de los creadores de las cartas de Magic, ¿no? Podemos decir que, bueno, que al final esas cartas están descentralizadas y yo como propietario puedo hacer esas acciones. Pues esto es lo que también propone la blockchain, ¿no? La blockchain, por un lado, es la propiedad de activos digitales y la descentralización. Por lo tanto, un propietario de un activo digital, ¿no?, que está dentro de la blockchain, podría operar o podría crear las acciones que él quisiera sin necesidad ni tener que pedir permiso, ¿no?, a los creadores de dicha carta. Bien, vamos a hablar ahora de un tema también importante, ¿no? Y es que estamos hablando siempre de centralizado o descentralizado. Hemos dicho que la blockchain, ¿no?, está descentralizada, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Pues bueno, la idea es que todo esté descentralizado. Vamos a ver que realmente no es así y no es posible a día de hoy descentralizar todo. Es decir, no es posible descentralizar todos los componentes de un videojuego, incluso todo el videojuego. Y veremos que siempre habrá cosas, ¿no? Y siempre cuando diseñamos un juego y analicemos un juego, pues blockchain, pues siempre tendremos que tener en cuenta esto, qué elementos están descentralizados y qué elementos están centralizados. Pero como digo, a día de hoy descentralizarlo todo, no es posible a nivel tecnológico. ¿Qué sucede? ¿Por qué queremos que las cosas estén descentralizadas? Por la transparencia. Hemos dicho que la red de blockchain pues lo que permite es dar la propiedad, ¿no?, de un activo digital. También pues está descentralizado y otro aspecto es que hay totalmente transparencia. Es decir, la blockchain, todas las operaciones que ocurren en la blockchain son de dominio público. Es decir, todo el mundo puede acceder a ellas. Por lo tanto, todo lo que esté descentralizado, ¿vale?, al final va a ser público y se va a conocer. Por lo tanto, pues bueno, también una de las razones para que las cosas estén descentralizadas y para que los juegos utilicen blockchain es para que existe mayor transparencia en los videojuegos, ¿no? Todo lo que está en la blockchain es público, por lo tanto yo puedo conocer si hay alguna mecánica de juego, si hay alguna norma de juego pues que está dentro de la blockchain, pues se puede consultar y se puede saber cómo funciona, ¿no? Por lo tanto también estamos hablando, cuando hablamos de blockchain, también hablamos de transparencia. Bien, vamos a hablar de los conceptos básicos, ¿no?, o de esos conceptos importantes, ¿no?, que hay que entender. Todos esos activos digitales que están en la blockchain, ¿no?, que hemos dicho que gracias a ello pues podemos decir quién es el propietario, ¿no?, de ese activo digital, tenemos que tener en cuenta que esos activos digitales siempre están conectados a una wallet, ¿no? Una wallet al final es un monedero digital que es criptográfico y nos permite, pues bueno, al final poder gestionar, ¿no?, y almacenar nuestros activos digitales que están dentro de la blockchain, ¿vale? Eso es muy, muy importante porque a nivel de desarrollo de videojuego y a nivel de experiencia, pues para poder operar
dentro de la blockchain necesitamos una wallet. Por lo tanto, si hacemos un juego blockchain, ¿no? Donde haya elementos criptográficos, ¿no? Criptoactivos, ¿no? Que ya hablaremos que puede ser o monedas o NFTs, pues evidentemente es necesario que el usuario tenga una wallet, ¿no? A día de hoy la experiencia no es muy buena. Crear una wallet pues a veces no es fácil, no es de dominio público, ¿no? Cada vez es más fácil, pero podemos decir que es como una primera barrera, es decir, ya no es cojo el juego, juego el juego y ya está. Si realmente el jugador quiere tener activos criptográficos, va a ser necesario que tenga primero una wallet, ¿no? Acceder a una wallet es muy fácil, hay wallets de todo tipo, hay muchísimas, seguramente la más conocida es MetaMask, Phantom también es bastante conocida, Binance también ha sacado su propia wallet, ¿no? Más allá de su plataforma, TechChange. Y bueno, también he puesto Ronin, que al final Ronin es una wallet, ¿no? De un videojuego, ¿no? De Axie Infinity, ¿no? El propio videojuego ha creado su propia wallet, ¿no? Cuando nosotros desarrollamos un juego, evidentemente lo que tendremos que hacer es que los usuarios se puedan conectar a nuestro juego mediante una wallet, ¿no? Se puede hacer, pues bueno, usar las wallets que ya existen, como puede ser MetaMask o Phantom, o podríamos crear nuestra propia wallet, ¿no? Que evidentemente, pues bueno, evidentemente a nivel tecnológico pues requiere de mucho más esfuerzo, pero también sería posible. Y esa wallet, al final, pues lo que nos permite es poder gestionar todos nuestros criptoactivos. Cosas importantes de tener en cuenta aquí. Bien, una wallet tiene dos claves. La clave pública, que sería como nuestra dirección, es decir, esa dirección es la que van a usar, ¿no? Para podernos enviar, ¿no? Nuestros criptoactivos, y la que nosotros necesitamos si queremos enviarlo o lo queremos gestionar, intercambiar, vender con otra wallet, que al final va a ser otro jugador. Podemos decir que un jugador puede tener todas las wallets que quieras, tú puedes crear las wallets que quieras, ¿no? Y después está una clave privada, que esa clave privada al final es la que vamos a necesitar para poder acceder a la wallet, ¿no? Sería como la contraseña, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, aquí ya hemos dicho que la blockchain está descentralizado, por lo tanto no hay nadie que lo controle. ¿Qué sucede aquí? Pues bueno, uno de los primeros problemas es que podamos perder, ¿no? La contraseña o que nos hackeen, ¿no? En nuestra wallet y que acceden a nuestra wallet, y ahí pues ¿qué pasa? Pues que como empresas de videojuegos no podemos hacer nada. Como todo está en la blockchain, todo está descentralizado, pues evidentemente una persona que haya perdido la contraseña de su wallet, no hay ninguna empresa detrás, ¿no? Que le pueda facilitar la wallet. Por lo tanto, perdería esa wallet, ¿no? Si no puede acceder a esa wallet y no la puede gestionar, evidentemente, pues bueno, nadie puede entrar ahí si no sabe la contraseña. Pues bueno, aquí lo que veríamos es que, bueno, que esa persona no podría acceder a su wallet y perdería, ¿no? O que no tendría acceso, ¿no? A todo lo que tendría en la wallet. Esto es muy diferente si estuviera centralizado. Si está centralizado, como por ejemplo Gmail o cualquier red social, pues bueno, nos olvidamos de la contraseña y hay métodos, ¿no? Para poder verificar que yo realmente soy el propietario de esa cuenta y me podrían, pues bueno, resetear la cuenta y podría acceder otra vez, ¿no? Pues esto es uno de los también problemas, ¿no? Dentro de la descentralización, ¿no? Que evidentemente, pues bueno, como hay ese alto nivel de seguridad, hay tanta seguridad que en caso de que nosotros pues perdamos la contraseña no habría forma de poderlo recuperar. Bien, también dos conceptos muy importantes, la cryptocurrency, ¿no? La criptomoneda, y los NFTs, ¿vale? Bueno, ¿tienen diferencias? Sí. La criptomoneda, pues bueno, podemos decir que es divisible, ¿no? Es decir, es como el dinero normal, ¿no? Yo puedo tener 10 euros, tú puedes tener 20 euros, ¿no? Son euros lo mismo, pero tú tienes 20, yo tengo 10, incluso con las criptomonedas puede tener un 0,5, ¿no? Cripto, una 0,1, ¿no? Es decir, se podría dividir, ¿no? Y los NFTs no se pueden dividir y por lo tanto solo hay uno, ¿vale? Solo hay uno. Nosotros en esta charla nos vamos a centrar en los NFTs, que seguramente es lo más interesante a nivel de juego, ¿no? Entendiendo que ese NFT puede ser un activo dentro de un juego, podría ser un personaje, una espada, un coche, ¿no? Podría ser cualquier elemento dentro de un videojuego. ¿Qué diferencia hay? Pues bueno, ya lo he dicho, ¿no? Los NFTs son únicos. Eso no quita que pueda haber dos NFTs que tengan como la misma propiedad. Cada NFT tendrá su ID, su identificador, va a ser diferentes, no puede haber dos identificadores iguales, por lo tanto pues tendremos un NFT y otro NFT, pero que pueden compartir, ¿no? O pueden tener las mismas propiedades. Por ejemplo, podría ser un mismo personaje. Pero esto ocurre también con el modo físico, ¿no? Con las cartas de Magic, ¿no? Pues cada carta pues tendrá una cantidad determinada de impresión, ¿no? Y yo tendré una carta, a lo mejor de las 10.000 que han impreso, ¿no? Pues ocurre lo mismo, ¿no? Con los NFTs, ¿no? Pues evidentemente puede haber son únicos, pero podría haber dos NFTs con las mismas propiedades.
Y bien, esta charla a partir de ahora pues nos vamos a centrar sobre todo en los NFTs y vamos a hablar un poco de qué es un NFT y cómo lo cómo podríamos crear un NFT dentro de un videojuego y bueno, también los problemas que existen, ¿no? Que hay bastantes. Bien, hay que decir que un NFT al final son datos, ¿vale? Es decir, todo lo que está a nivel digital son datos, ¿no? Una imagen son datos, un sonido son datos y un juego también podríamos decir que son datos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues bueno, para poder operar en la blockchain a día de hoy, pues evidentemente no podemos usar muchos datos, ¿no? Cuantos más datos usemos, evidentemente más difícil va a ser gestionar ese NFT y por lo tanto, pues bueno, más caro va a ser, ¿no? Gestionar ese NFT. Por lo tanto, partimos de la base que un NFT tiene que tener muy pocos datos, ¿no? También ese NFT está pues bueno, enlazado a un smart contract, ¿vale? El smart contract es un contrato inteligente que ahí, pues bueno, es un código que básicamente dice cómo tiene que comportar ese NFT, es decir, cuál es el modo para crear NFTs dentro de ese smart contract, cómo se podría eliminar NFTs, cómo se podría vender NFTs. En el caso de que hagan ventas de NFTs, pues bueno, podrías incluso poner una comisión, ¿no? Que es decir, de todo el precio que se venda un NFT, podría haber una comisión para el propietario de ese NFT o del propietario original de ese NFT, ¿no? Por lo tanto, el smart contract podemos entender que es como un contrato en el cual detalle lo que puedes hacer tú con ese NFT, ¿no? Antes hemos dicho, vale, pues yo una carta de Magic la podría vender, la podría intercambiar, podría hacer muchas cosas, ¿no? Incluso la podría escribir. Pues el smart contract dice qué se puede hacer con ese NFT. Bien, es importante esto porque, bueno, cuando hacemos un smart contract de un NFT y decimos cómo se va a comportar ese NFT, hay que estar muy seguros que esto es lo que queremos, ¿no? Es decir, una vez publiquemos el smart contract y esté funcionando el smart contract y se estén creando los NFTs, no podemos modificar ese smart contract. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que al final, pues bueno, lo que estamos haciendo es que estamos creando una cosa y si más tarde la queremos cambiar no es posible. Por lo tanto, una de las primeras dificultades a la hora de diseñar un videojuego con NFTs, ¿no? Y con blockchain es que tenemos que pensar muy bien cómo lo queremos hacer, porque después no se puede hacer cambios, ¿vale? Es decir, después cuando las cosas están descentralizadas no se pueden cambiar, ¿no? Siempre que esté centralizado se puede cambiar. Ya veremos que, bueno, un poco hay un malabarismo, ¿no? Es decir, estás haciendo un equilibrio a veces de centralizado a descentralizado porque a día de hoy no es posible hacer un juego totalmente descentralizado, ¿no? Pues bien, volvemos a ese NFT. Ese NFT, como digo, puede ser un activo de un videojuego y tiene que tener muy pocos datos, ¿vale? Normalmente ese NFT pues tiene una ID, ¿vale? Una identificación y tiene unos metadatos, ¿vale? Que dice un poco cómo es el NFT. ¿Qué sucede aquí? Que a día de hoy, por ejemplo, no se puede hacer un NFT que sea una imagen o que sea un modelo 3D o que sea una canción incluso, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué? Porque esos datos serían muy difícil de gestionar dentro de la blockchain, ¿no? Consumirían mucha energía y por lo tanto tendría un coste muy elevado para poder gestionarlo. Por lo tanto, esos datos, esa ID, al final tiene unos metadatos y lo que tenemos es que ese NFT realmente no contiene la imagen en sí mismo, sino que ofrece un enlace donde ese enlace sí que te redirige a la imagen, ¿no? En el caso de que sea una imagen, cuando hablamos de juegos, pues evidentemente se representan los objetos con imágenes, pues lo que tenemos es, no tenemos la imagen dentro del NFT, sino un enlace que nos lleva a la imagen del NFT, ¿vale? Eso es importante, ¿no? Porque un NFT en sí mismo no es la imagen o el modelo 3D, es como una escritura que nos dice que nosotros somos los propietarios de esa imagen o de ese personaje, ¿no? O de ese modelo 3D, ¿no? Esto es importante, es como si hablásemos de una casa, ¿no? Tú tienes unas escrituras, las escrituras no son la casa en sí mismo, ¿no? Las escrituras dicen que, ¿no? Que te acreditan como el propietario de la casa, pero no es la casa en sí mismo, ¿no? Pero es lo que te da la propiedad de esa casa. Pues podríamos decir que los NFTs es lo mismo, ¿no? Ese NFT tiene un enlace y ese enlace lo que es un enlace a la imagen, ¿no? Y esa imagen sí que contiene todos los datos que conlleva esa imagen, ¿no? ¿Qué puede ocurrir aquí? Pues bueno, ya vemos el primer problema, y es que ese enlace suele estar en un servidor privado, un servidor de una empresa, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que si esa empresa cierra, ¿no? O deja de pagar los servidores, pues podría ser que ese NFT tenga un enlace a una imagen que no se puede visualizar porque no existe ese enlace, es un enlace roto, ¿no? Eso puede ocurrir. Sí que es cierto que ahora están saliendo servicios en el cual nos permite, pues bueno, poner una imagen en la blockchain y por lo tanto ese enlace, pues bueno, nunca se rompería, ¿no? Y esa imagen estaría descentralizada. Pero lo que vemos es que la mayoría de los videojuegos, la imagen suele estar dentro de un servidor del juego, de la empresa, ¿no? Del juego. Por lo tanto,
ya es el primer problema. Esta imagen no está descentralizada, está centralizada, ¿no? Si ese servidor pues se rompe o si ese servidor pues se cae, pues evidentemente no obtendríamos, no habría forma de ver esa imagen. Evidentemente, pues el NFT pues tienes enlace y te puede acreditar que es ese enlace. Si ese enlace, esa imagen es conocida, pues bueno, podemos saber que, bueno, pues es ese personaje, pero podría pasar esto, ¿no? Ya vemos que siempre, cuando hablamos de NFTs y hablamos de blockchain gaming, pues siempre está la duda de lo que está centralizado y lo que está descentralizado. Yo estoy bastante en contra de la descentralización total. Después lo hablaré, pero evidentemente a día de hoy es imposible. Y también a nivel de juego yo creo que no es positivo que todo esté descentralizado, ¿no? Yo creo que hay una parte que tiene que estar centralizada para el bien de todos los jugadores. Vale, cosas que estamos haciendo nosotros un poco para minimizar todo eso, ¿no? Y es que, por ejemplo, en nuestro caso, el juego que estamos haciendo es un juego RPG, que hay personajes, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo de un personaje que tenemos. Ese personaje tiene un ADN, ¿vale? Y ese ADN dice cómo es ese personaje. En ese ADN se dice si es hombre o mujer, se dice la especie que es, ¿no? Puede ser humano, puede ser Beastfall, demonio, te dice el territorio, ¿vale? Te dice la clase de personaje, es decir, el rol dentro del combate, que podría ser pues un guerrero, un tanque, un arquero, ¿no? Un mago, la personalidad, el color de los ojos, el color del pelo, el tipo de ojos, pues bueno, todo eso, ¿no? que hace que te diga cómo es un personaje. Lo que nosotros estamos haciendo es que el ID, ¿no? Es decir, lo que está en la blockchain, pues te dice el ADN del personaje. Por lo tanto, mediante el ID se podría sacar cómo es ese personaje, ¿no? Por lo tanto, sí que tenemos unos metadatos que tiene la imagen de ese personaje, pero el propio ADN, ¿no? Está dentro de la ID. Normalmente el ID, pues bueno, dentro de un smart contract, a medida que se van creando NFTs, pues bueno, es como un contador y bueno, empezamos con, vale, este smart contract, pues NFT, el primero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nosotros lo que estamos haciendo es que ese contador, en vez de ser un contador, lo que sea es el ADN del personaje, ¿no? Y lo que tenemos es que nuestro ID, de momento, ¿no? Estamos mirando a ver cómo podemos reducir esos datos, son 39 dígitos, ¿no? Y esos 39 dígitos nos dice cómo es ese personaje, ¿no? Es un modo pues, que utilizamos para poder descentralizar, ¿no? Cómo es un personaje. Y bueno, mediante ese ID, pues podríamos saber cómo es un personaje, ¿no? Porque ese ID, pues lo que nos dice es todo, ¿no? Lo que conforma un personaje, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, es un modo, ¿no? Que tenemos, ¿no? Y que estamos probando de poder descentralizar, ¿no? Toda esa información de un personaje dentro de la blockchain. Ahora bien, un personaje o una espada es mucho más que una imagen, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la espada y escudo vampírico, ¿no? Es un objeto que tenemos dentro de un juego, es un objeto que se puede equipar un personaje, ¿no? Se puede equipar ese escudo, esa espada. Evidentemente, pues tiene un nombre, tiene un tipo, ¿no? Porque bueno, hay diferentes tipos de objetos, ¿no? En este caso es un arma, pero podría ser un armadillo, una armadura, podría ser un colgante, un anillo, etcétera. Tiene un tipo, ¿vale? Porque es una espada y escudo, podría ser un báculo o podría ser una espada, ¿no? O una katana. Por lo tanto, lo que vemos es que, bueno, tiene un subtítulo que es espada bueno, escudo y espada. Tiene un modelo, es decir, pertenece a un modelo, en este caso el modelo vampírico, tiene asociado un elemento, tiene una rareza, puede tener un nivel, que puede ser del 1 al 100, tiene un rango, que puede ser del 0 al 4, tiene un bonus de set, ¿no? El hecho de pertenecer dentro de un set pues puede tener un bonus, tiene un bonus de rango, ¿no? Que va a depender del rango que tenga, si tiene 1, 2, 3 o 4, ¿no? Por lo tanto se van a ir sumando, es decir, puede tener hasta 4 rangos, y tiene unos atributos, que puede ser ataque, vida, defensa y curación. Como veis, son muchos datos, y esos datos evidentemente, si están en la blockchain, lo que haríamos es poner más datos, ¿no? Dentro de ese NFT. Por lo tanto, aquí lo que hay que mirar es qué datos queremos que estén centralizados y qué datos que estén descentralizados, ¿no? ¿Cuál es el problema? Es que muy normal que en un videojuego, pues bueno, hayamos hecho un mal balanceo, un mal equilibrio, y hay una espada que es muy fuerte, y todos los que tengan esa espada pues siempre ganan. ¿Por qué? Porque es muy fuerte, ¿no? Evidentemente, desde el estudio, normalmente cuando pasan estas cosas, pues lo que hacemos es, pues bueno, lo que se llama el nerfeo, ¿no? Lo que hacemos es bajarle la potencia a esa espada, ¿no? Claro, es cierto que la blockchain busca la descentralización, y lo ideal es que, bueno, pues esa espada tiene esas propiedades, pues no me las cambies, ¿no? Yo tengo esa espada,
Ahora bien, a nivel de experiencia de juego, evidentemente hay cambios que hay que hacer, ¿no? Porque evidentemente nadie quiere jugar a un juego donde haya una espada que sea la más fuerte y los que tengan esa espada siempre ganan, ¿no? Si tú tienes esa espada siempre vas a ganar, por lo tanto al final el juego va a ser aburrido, ¿no? Porque siempre vas a ganar, no hay ningún reto. Y si tú no tienes esa espada y siempre te ganan con esa espada, pues al final te vas a frustrar, porque sabes que contra esa espada, ¿no? Nunca vas a poder ganar. Por lo tanto, yo soy de los que piensa que no se puede descentralizar todo lo de un juego. Evidentemente hay juegos que sí, hay juegos que no, pero cuando hablamos de juego donde pueden haber varias estrategias para poder ganar, es muy difícil, ¿no? Pues hacer un equilibrio total, ¿no? Ya vemos que, bueno, incluso las grandes empresas, pues bueno, tienen ya dificultades y algunas de ellas, sobre todo los de juegos de cartas, pues lo que hacen es varias temporadas, ¿no? Y cuando pases de una temporada a otra, pues hay cartas pues que ya no funcionan, ¿no? Que no funcionan en la nueva temporada. Y eso es así porque cada vez que hay más cartas es más difícil, ¿no? No crear un combo que sea imbatible, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, es muy difícil y yo creo que va a ser muy difícil para muchos juegos verlos totalmente descentralizados, ¿no? Pues bueno, como vemos, un NFT es más que una imagen. Ahora bien, esos datos, ¿no? De ese NFT no necesariamente, ¿no? Tienen que estar, ¿no? Dentro de la blockchain. Como hemos visto, pues bueno, en el caso de esos personajes, como esos datos son datos que pueden estar descentralizados porque te dice cómo es un personaje, ¿no? A nivel de apariencia, pues bueno, lo podríamos poner. Ahora bien, hay datos, como digo, pues sobre todo datos que tienen que ver con las mecánicas y las reglas de juego, que realmente es muy difícil tener que descentralizar todo esto, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, a la hora de crear un juego, lo más importante es esto, mirar qué datos se pueden descentralizar y qué datos no se pueden descentralizar y tienen que estar centralizados. Por lo tanto, cuando hablamos de NFTs, hablamos de confianza, ¿vale? Es decir, no todos los datos pueden estar descentralizados, no solo porque a veces puede romper la experiencia de juego, sino porque, como hemos visto, pues bueno, no puedes poner todos los datos porque al poner más datos haríamos que ese NFT pues consumiera más energía y tuviera unos gastos más altos. Por lo tanto, a día de hoy no es posible, ¿no? Que ese NFT tenga muchos datos. Por lo tanto, estamos hablando de confianza. Los jugadores tienen que confiar en el estudio y tienen que confiar pues, que, bueno, que hay datos que están centralizados y que esos datos pues, son necesarios que estén centralizados y sí que hay datos que van a estar descentralizados. Pero sobre todo también cuando hablamos de la creación y el desarrollo de videojuegos hablamos de confianza, ¿no? Es decir, hay que tener confianza mutuamente, ¿no? Bueno, una de las cosas que, y con esto ya voy a acabar, una de las cosas que también se está hablando mucho, ¿no? Con el tema de la blockchain es, vale, si tenemos esos activos que están descentralizados, ¿vale? Podríamos hacer que un juego A, ¿no? Que tenga unos NFTs, pues esos NFTs poderlos usar en un juego B, ¿no? Al final es lo que he comentado antes con las cartas de Magic. Yo tengo unas cartas de Magic, puedo jugar al Magic con esas cartas porque esas cartas tienen unas propiedades, pero me podría inventar otro juego, ¿no? Y yo, pues bueno, coger las propiedades de esas cartas y o hacer una iteración al diseño oficial y las normas oficiales de Magic o crearme unas cartas o crearme un juego nuevo. Pues aquí también podríamos hacer esto. Yo soy propietario de un NFT y evidentemente, como todo es público, el juego B podría tener acceso a unos NFTs del juego A, ¿no? Y aquí, bueno, se habla un poco a veces de metaverso, ¿no? De poder coger una espada y esa espada juego en el juego A, pero después en el juego B también puedo usar esa espada. ¿Es posible esto? Pues bueno, primero hay una dificultad técnica. ¿Por qué? Porque hay juegos que, evidentemente, pues hay juegos que son 3D y hay juegos 2D. A lo mejor es NFT, pues es un NFT 2D, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, habría que hacer algo, ¿no? Para poderlo usar, ¿no? Pero después también hay un concepto importante y es que ahora mismo no es posible, ¿no? O no sería posible sin la intervención humana un traslado de un NFT de un juego a otro sin tener que tocar nada. Siempre habría que hacer algo. Por lo tanto, si el juego B quiere incorporar cosas del juego A, pues evidentemente tendría que hacerlo él, ¿no? Es decir, tendría que crear ese modelo o o esa, ese modelo 3D o ese modelo 2D lo tendría que adaptar en su juego, ¿no? Por lo tanto, a día de hoy no podemos pasar de un NFT ¿no? A un sitio u otro sin ningún problema. Siempre tiene que haber la intervención humana. Y después hay otro problema a nivel de diseño, ¿vale? Y vamos a poner este caso. Yo tengo la espada vampírica, ¿vale? Esa espada vampírica tiene una mecánica que puede ser el robo de vida. Y el robo de vida es tan fácil como, vale, pues cuando yo uso espada,
haga un daño extra, ¿no? O el daño que estoy haciendo, ¿no? Hay una parte que esto se convierta en curación para mí, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, a la hora de atacar, hago daño a mi rival y además yo me estoy curando con el daño que le estoy haciendo. Eso es una mecánica, pues bueno, que en nuestro juego está. Ahora bien, puede haber un juego que no exista esta mecánica. Es decir, que no es que no exista la mecánica, sino que no haya forma de poder recuperar vida, ¿no? Pensemos en un juego de lucha. En un juego de lucha, pues bueno, se están pegando uno y otro, ¿no? Pero normalmente en estos juegos no existe la mecánica de robe de vida. Es decir, tú puedes reducir tu vida, pero no puedes recuperar vida, ¿no? Por lo tanto, lo que veríamos es que ese NFT, que tiene algo único, algo singular, ¿no? Que lo destaca respecto a otros NFTs, desde de otros activos dentro de un videojuego, que es el robo de vida, pues ese robo de vida no lo veríamos reflectido en ese juego. Por la simple razón, porque ese juego no tiene contemplada esa mecánica, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, evidentemente lo que es el uso de NFTs entre diferentes juegos, primero, pues tiene una complejidad muy alta a nivel técnica, ¿no? Y evidentemente pues no se puede hacer sin acuerdo mutuo, es decir, no se puede hacer que el juego B coja NFTs del juego A sin hacer un proceso, ¿no? de traslado, un proceso de adaptarlo. Y por otro lado, pues aunque consiga adaptarlo, también está ese aspecto de mecánicas de juegos que evidentemente, pues bueno, lo que puede hacer simular a un NFT, ¿no? A un objeto, a un criptoactivo, a lo mejor no se puede aplicar, ¿no? En un juego B, simplemente porque el juego B no tiene contemplado en sus reglas de juego el funcionamiento que presenta ese activo, ¿no? Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado, ha sido pues bueno, breve, ¿no? He intentado pues tocar un poco los conceptos básicos y nada, espero que os guste y bueno, es el turno de preguntas, me encontraréis en Discord, me podéis encontrar también en las redes sociales o en el email y por lo tanto pues nada, espero que os haya gustado y nada, hasta la próxima.